Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Acá estamos en este nuevo seminario que la verdad para mí es un tema nuevo. Yo se lo estaba diciendo a Romina, quien es nuestra disertante en el día de hoy, eh, pero también admito que es una amiga, una gran compañera de muchísimos años, así que Romina es un ejemplo de mujer política, de joven, esos jóvenes que a veces nos parecen que ya no existen y existen. Así que, Romina, te agradezco por tomarte tu tiempo y por participar. Te voy a hacer un mini introducción antes de empezar a hablar y ahí veo también que está conectado un invitado, ahí que vamos a tener Facundo Cajen. Pero bueno, Romina Braga es politóloga, ella tiene un magíster en ciencias políticas eh, y relaciones internacionales, tiene una maestría en administración pública, y esto creo que está desactualizado porque dice que eras prosecretaria de Desarrollo Institucional en la Honorable Cámara de Diputados. Hoy le contamos a la gente que fuiste electa como diputada por la provincia de Buenos Aires, así que también felicitaciones, Romina, y bueno, todo tuyo, bienvenida. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Patricia, y también muchas gracias al Instituto por permitirme tener hoy este encuentro con ustedes. Y bueno, un poco también lo adelantaba, no voy a estar sola, va a estar, que en un ratito lo vamos a estar presentando con todos los títulos a Facu Cajen. Y bueno, un poco la pregunta es, veo que acá están gente de capital, pero también de distintas partes del interior. Me presento desde otro lado, más allá de las cuestiones formales. Yo soy pergaminense, por si alguno no sabe, queda en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, una ciudad de cerca de 100.000 habitantes. Vivo actualmente en Exaltación de la Cruz, tiene 40.000 habitantes. Y como a muchos lo que nos pasó, yo cuando cumplí 18 años, en mi ciudad no había mucha oferta académica, no había muchas oportunidades, si bien era en su momento genial. Ya veo que hay gente de Pergamino, así que saludos a todos. Eh, no, Algún lo que me pasó vecino por ahí, durante, Romina, pasaste la propaganda. De todos yo lados, repaso mirá, todo. de Tandil, de Chaco, de Santa Fe, bueno, provincia de Buenos Aires, un montón, de Necochea, Tucumán, bueno, nada, un montón. Después yo te voy a ir pasando y seguramente nos vas a dejar tus redes también o algún correo electrónico, así que bueno, siga nomás. No, bueno, les contaba, en el medio, digo, porque esta charla tiene para mí un sentido, porque les quiero compartir la importancia de lo que vamos a ver más adelante. Pero, ¿qué nos pasó a muchos? Nos tuvimos que irnos de nuestros lugares de orígenes porque no teníamos muchas oportunidades o realmente sentíamos que quedábamos a mitad de camino. Vieron que las ciudades del interior a veces terminan pareciéndonos a veces como ni chicha ni limonada, no son ciudades que uno termina de estar en el olvido, claramente no, pero tampoco son lo que pensamos que deben ser. En ese camino, a mí me tocó estudiar en Buenos Aires, me recibí y tuve la oportunidad de ser comunera, se le dice, es como una especie de un híbrido, para los que no saben, es como una especie de concejal en el poder ejecutivo, que la verdad que tuve la posibilidad de trabajar ahí durante 4 años. En esos 4 años me tocó como ayudar y trabajar de manera coordinada con otros compañeros para una población que es de la Comuna 13, Belgrano, Núñez y Colegiales, tiene casi 300.000 habitantes. O sea, eran 3 pergaminos. O sea, era como un montón mentalmente, para quienes veníamos, era como una desproporción. Pero ahí empecé a pensar un poco en, bueno, ¿cómo pensás la ciudad? ¿Cómo la trabajás y la administrás? ¿Cómo generás que esa ciudad que todos los días vos la vivís, todos los días la sentís y hasta a veces te molesta en alguna de las cuestiones, desde cómo está la basura, los trámites que tenés que hacer, y hasta si querés emprender, digo, todo te atraviesa en una ciudad. La ciudad cuenta tu historia, tu narrativa, y vos la simbolizás, la ponés en palabras. Entonces me empecé a especializar un poco en todo lo que tiene que ver el desarrollo de la ciudad.
Y bueno, y ahora como decía Patricia, me toca la posibilidad de hacerlo desde la Cámara de Diputados de la provincia. Entonces, a ese trabajo que veníamos haciendo en su momento, hace unos años, de la ciudad, lo fuimos trabajando hacia la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que ahí voy a presentar algo, si tengo como un poquito, no sé si se ve ahí la, Y se ve. la presentación, Pato. Sí, Bueno, nada, un poco cuando empezamos a ver esto, cuando empecé yo a trabajar sobre este tema, dije, bueno, acá hay algo para trabajar. ¿Por qué? Porque a medida de que iba empezando a laburar sobre aquellas cuestiones diarias, cotidianas, me empecé a topar con algo que todo el tiempo estaba en el diálogo por ahí más entre académico, que era la Agenda 2030. La Agenda 2030, viste que todo el mundo habla y cada vez encima nos queda menos tiempo para cuando uno dice, bueno, estamos en el 2023 terminando, ya el 2024 nos pisa los talones y decimos, bueno, che, ¿qué es esto? Bueno, Naciones Unidas, en su momento, en el 2015, empieza a pensar un poco, un punto de partida. Dice, bueno, a ver, acá hay una situación y hacia dónde queremos ir, hacia dónde deberían ir los diferentes países, cuál es la visión que queremos transformar al mundo. Entonces, eso que yo hoy te lo cuento y te lo digo a niveles por ahí muy globales, empezaba a interpelarnos a nivel local. Empezaba a decirnos, che, acá hay que pensar algo a mediano y largo plazo, que tenía que ver un poco con uno de estas cuestiones que abarca la agenda, eran los objetivos del desarrollo, que son 17 chicos, y calculo que si alguno hizo un montón de otros cursos más, lo habrá visto, pero hasta el cansancio, todo este tipo de objetivos, que tienen que ver con una transversalidad social enorme. ¿Por qué les digo? Porque nosotros acá vemos el objetivo 11, que es el que nos vamos a centrar a lo largo de todo el camino, tiene que ver con el fin de la pobreza, con generar cuidados por la vida marítima, las energías sustentables. Bueno, hay una trazabilidad enorme, lo pueden ver en miles de lugares y portales, pero bueno, nada, la cuestión es que estos objetivos lo que nos hacen es tener herramientas para planificar. Empezamos a planificarnos en un entorno eh, de cómo queremos generar este futuro inmediato. Y bueno, ahí empezamos a trabajar y decir, bueno, ya tenemos un marco de acción. En este sentido, dijimos, bueno, che, acá empezamos a trabajar. Pero como les venía diciendo, en su momento lo trabajaba en la ciudad de Buenos Aires. Cuando empiezo a volver a la provincia, digo, che, yo quiero volver a vivir a mi ciudad, yo quiero volver a generar esto de poder tener arraigo, ¿no? Digo que creo que a muchos por ahí les debe pasar de que se tuvieron que ir de esas ciudades. Entonces empecé a ver la importancia de que son las ciudades intermedias. Y las ciudades intermedias no hay una definición unívoca en donde dice, bueno, a partir de la población 1 millón ya dejas de serlo. No, hay varias definiciones y varias interpretaciones. Eh, y también depende mucho de las realidades. Tiene una cuestión que ver con la parte geográfica, porque claramente no estamos hablando de ciudades, megaciudades de millones de habitantes, no estamos hablando de ciudades que tienen que ver con una exponencialidad en densidad demográfica, sino que estamos hablando de ciudades que tienen una conexión, ¿sí?, entre lo urbano y lo rural. Y ahí puse, por ejemplo, lo que fue en mi caso, que es la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, como todos sabemos, la concentración que tiene a nivel nacional, digamos, tiene el 38% de la población argentina, de la cual la mitad se concentra en el AMBA. ¿Sí? Acá hay muchos que forman parte de esto. Pero hay un dato que es importante. De los 135 municipios, la mitad tienen menos de 35.000 habitantes. Es decir, acá hay un mundo enorme, tanto de territorialidad como de vidas cotidianas, que
pueden ser interpeladas y que pueden buscar una manera distinta de usar todos los días su metro cuadrado. ¿Por qué? Porque vos tenés capacidad de poder tejer, bueno, acá un poco lo ven en las filminas, pero podés tejer relaciones de otra manera. ¿Por qué? Porque la escala humana es la más, es la proximidad que tenemos, digamos, los que viven en ciudades más chicas claramente conocen a su intendente, claramente conocen a un montón de personas que día a día trabajan en el ámbito público, pero que también pueden haber asociaciones, pueden haber relaciones cotidianas que influyen en el desarrollo de las ciudades. Entonces, eso nos permite ver que las ciudades tienen un espacio del día a día donde se desarrolla nuestras vidas. Tenemos la capacidad realmente de generar flujos constantes. Y las ciudades intermedias con ese esquema nos permiten poder reforzar un sistema urbano distinto, no tanto jerárquico, sino mucho más dinámico y una interacción continua. Entonces me parece que ahí es un poco el por qué tiene esta importancia este tipo de ciudades, ¿no? Ciudades que tienen un potencial en el interior, un potencial productivo. Estamos hablando de ciudades que no están dejadas a la buena de Dios, sino que, por ejemplo, en el noroeste, digo, soy medio autorreferencial en la zona, pero porque es la que más trabajo, el área nuestra área, la del noroeste, por ejemplo, o el interior de la provincia de Buenos Aires, la cuestión agroproductiva, agroexportadora, tiene un gran peso. Entonces, eso nos permite a nosotros mirar, hacer foco a algo. Todas las ciudades tienen ventajas comparativas, todas. Lo que es importante es poder mirarlas y focalizarlas. ¿Por qué? Porque acá les voy a dejar algunas de las cuestiones de las cuales podemos ver cuáles son las ciudades, cuáles son esas ventajas que uno considera. ¿Por qué? Porque en el medio, esta idea de las ciudades intermedias no es nuevo. Me voy a ir muy para atrás, pero Sarmiento ya le ponía el ojo a todo esto. Cuando Sarmiento asume, en 1868, o sea, hubo bastante historia, se va hasta Chivilcoy y dice, che, acá, con el modelo que tenía Chivilcoy, que era un modelo de arrendamiento de tierras, con la escuela pública y un desarrollo que él miraba un poco como con un espejo a Estados Unidos, con los farmers y toda esa sociedad, decía, che, este modelo de Chivilcoy de una ciudad alejada del centro de Buenos Aires, puede poblar todo un país y tiene que ser el eje. Bueno, esta historia se sigue repitiendo, se sigue avanzando, la importancia de lo que tiene que ver una ciudad con características. Digo, y esto no significa que todas las ciudades tienen que ser netamente productivas en términos, como te decía, agropecuarias. O digo, acá tenemos un listado que cada una puede ir ubicándose dependiendo, digo, aquellos que están más cerca de las que son las regiones fronterizas, las que tienen más una virtud de tener un centro educativo potencial donde tienen más universidades. Cada una va explotando esa cuestión competitiva. Y en el medio empezamos a ver que todo esto, ¿sí? Que estamos viendo, empieza a estar atravesado por la era de la tecnología, la era de la digitalización y empezamos a ver que las ciudades, más allá de sus tamaños, tienen un desafío profundo, porque casi siempre, como nos pasa a todos, hay cosas que se van actualizando, hay cosas que se van generando, hay cambios que se van dando sobre la velocidad de las cuales los gobiernos adquieren nuevas dinámicas, ¿sí? Entonces, en este camino empezamos a descubrir que las ciudades tienen este modelo de transformación en sus manos. ¿Qué hablamos cuando decimos modelo de transformación? Necesitamos una transformación transversal en lo económico, en lo político, en lo cultural. Nosotros venimos transformándonos de a poco. Digo, ustedes piensen que nuestras vidas con el celular hace 20 años no era esto. WhatsApp se crea en el 2006.
Skype, ya no lo usamos, pero de hecho estamos ahora en Zoom, pero digo, Skype en el 2003. Nuestra vida fue cambiando y recién un poco con la pandemia nos empezó a impactar y empezar a utilizar algunas cuestiones que en nuestra vida privada lo veníamos usando, pero que el Estado fue como absorbiendo información, fue generando nuevos mecanismos para poder hacer aprehensión de todas estas cosas, a veces bastante tarde por nuestras dinámicas. Así que al momento de decir, bueno, ¿cómo la tecnología y las ciudades van a ir combinándose? Bueno, ese es el camino hacia lo que denominamos o queremos, le pusimos este nombre, el camino a las Smart Cities. Son ciudades que van a empezar a combinar un poco estas dimensiones que tenemos, que van a ser la trazabilidad en cuanto a la gobernanza, en la planificación urbana, van a interferir en el desarrollo humano, y también empezamos a darlos en un contexto en donde el cuidado ambiental toma protagonismo. Entonces, en ese esquema es donde empiezan las ciudades a pensarse, a convertirse en algo que realmente viene a vincular a los distintos sectores. Asumir estos desafíos nos permite generar, primero, cambia la perspectiva con la que lo vemos, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar con datos, vamos a empezar a mirar un poco, hacer ese doble clic en algunas de las cuestiones de la información. Antes teníamos datos sueltos todo el tiempo y la verdad que en esto, cuando el dato es una cosa, la información es otra y lo vamos a ir viendo, pero lo que vamos a empezar a generar es un caudal que nos va a permitir cambiar el foco, porque la escala humana acá toma una importancia fundamental. La escala humana es foco en el ciudadano, foco para que esa persona pueda tomar decisiones, porque hasta hace un tiempo nosotros tal vez la vida de lo que le sucedía al Estado nos era un poco ajena, era como que se dividía un poco lo que nosotros veíamos con lo que el Estado producía. Entonces, en ese camino empezamos a trazar un poco una convergencia y empezamos a generar datos para tomar mejores decisiones en la vida pública y también que nos repercute en nuestra vida privada. Y vamos a ir viendo cómo los estados van avanzando en eso. Digo, un caso que seguramente Facundo va a hablar es sobre un país que ya salta de la media, que es Estonia. Estonia, el 99% de los trámites se hace online, incluso para abrir una sociedad tarda menos de 24 horas y para facturar al día siguiente de la apertura ya lo puedes hacer. O sea, imagínate cuánto de todo esto nos falta por recorrer y cuánto es lo que un Estado puede hacer al servicio de los ciudadanos, ¿no? Digo, en este sentido, vamos generando un poco todo esto. ¿Y qué necesitamos para pensarnos en una ciudad que en sus calidades es una ciudad de menos de 100.000 habitantes, 150.000, que tiene su vida cotidiana, una proximidad con todos los vecinos y con quienes deciden gubernamentalmente? Bueno, necesitamos pensarnos y pensarnos de una manera estratégica, planificada, con un método y con unos tiempos, con una mirada que ayuda a desarrollarnos. También necesitamos poner la tecnología en todo esto. Necesitamos generar mecanismos para que el público y el privado puedan dialogar. Cuando hablamos de público y privado, no me refiero solamente a aquel emprendedor o empresa. Hablamos también de aquel sujeto, a ese conjunto de personas que también pertenecen a la sociedad civil, que pertenecen al sector académico. Esto tiene que ser una idea mancomunada de ciudad, una idea en la cual la narrativa de lo que querramos contarnos tome protagonismo, ¿sí? Ahí, No sé Romy, si te voy voy leyendo rápido. lo que... No, no, están todos, digamos, de acuerdo con vos, desde que en el interior, en las ciudades del interior están las fuerzas vivas, otros van contando todos los trámites, ¿no?, que se pueden hacer a través de lo digital o a través del Zoom, como juntas médicas, Big Data, otro comenta que también en el ámbito judicial se ha modernizado, pero bueno, también hay como una falsa creencia, no sé, decime vos,
si uno dice, bueno, una ciudad moderna es una ciudad que tenga internet en todas las calles. A mí me parece que vos lo que estás explicando es justamente esto, ¿no? Que se puede ampliar un poco más, que no es como a veces venden, que el tener internet en la esquina, ya somos una ciudad moderna. Digo, hay otros factores que van de la mano de la modernidad, que no, o sea, está bien la tecnología, pero debe pensarse, planificarse. Creo que también apuntabas a eso, ¿no? Total, porque si bien es verdad que hemos mejorado y más, incluso, como les decía, el haber estado bajo las nuevas medidas las medidas que nos tocaron en la pandemia, eso nos impulsó a usar un montón la tecnología. Pero tener una junta médica, poder generar eso, facilitó la vida un montón, pero acá hay algo que es clave. Para generar una ciudad inteligente o una smart city, una ciudad del futuro, tiene que haber varias cuestiones. La primera situación es que tu gobierno pueda tener datos, generar datos de calidad, datos confidenciales, datos que vos puedas usar y puedas producir información con eso. Porque los datos simples, al final del día, no terminan de hacer escala en nada. Entonces, tenemos que generar un nuevo modelo de gestión pública. Y ahí tenés varias cuestiones. Una que tiene que ver con la participación ciudadana, por ejemplo. Otra tiene que ver con la atención ciudadana. Y vas haciendo, y después vas avanzando y te vas alejando más de lo que es la administración y pasás a hacer algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo urbano, porque algo que también hace una ciudad inteligente es poder planificar la movilidad urbana. La movilidad urbana, digo que después ya me salteo el PowerPoint absoluto, vuelvo después, pero la movilidad urbana, el uso eficiente de los semáforos, el uso eficiente de las luces LED, son políticas públicas que mejoran tu calidad de vida y que también las pone al servicio de que vos puedas reducir gastos, de que generen, hay políticas que generan no solo reducción económica, sino que generan otros incentivos. Cuando vos haces de un baldío una plaza, esa plaza está bien iluminada, que genera un entorno de encuentro, eso también hace a una ciudad inteligente. No nos basemos solamente en que tener una smart city es poder tener fibra óptica, porque la fibra óptica llega, la fibra óptica nos potencia, nos permite hacer una junta médica, obviamente, digo, no le escatimo todo eso, pero si vos en el medio a esas cuestiones vos no tenés, no sé, una ventanilla única que te permite a vos hacer trámites reales. Digo, yo puedo ir a hacer, no sé, en algunos municipios vos podés generar tus planes de pago para saber cómo andás con tus deudas de tasas municipales. Pero no puedo, por ejemplo, gestionar directamente el plan de pago. Entonces, cuando vos no haces todo el recorrido, te quedás a mitad de camino. Y si yo tengo que ir físicamente a una instancia de ir a una oficina y pierdo esa calidad de ciudad inteligente, de ciudad que me alberga, digamos, ¿me entendés? Es hacia ahí donde está la diferencia, donde vos tenés que combatir con una cultura de la administración pública, porque en muchos lugares, digo, no quiero, digamos, dar caso, pero vos tenés gente que todavía sigue funcionando con Windows 95, digamos. Entonces, cuando vos tenés ese tipo de situaciones, nada, y empezás a encontrar barreras, que un poco acá se las dejo expuestas como las presupuestarias, las regulaciones, muchas veces no te permiten avanzar algunas cosas porque la normativa municipal, digo, y ahí la provincia de Buenos Aires tiene un gran trabajo que hacer con lo que es la autonomía municipal, enorme trabajo, tiene que generar conductas en donde pueda ir hacia la despapelización. Digo, ¿cuántos municipios hoy tienen sistemas internos lo que puede ser como el SADE, el GEDO, que son herramientas que tiene la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, en donde la administración deja de hacer y mandar todos papeles de un lado al otro? Lo mismo es como los distintos organismos de un mismo Estado, digo, si el Consejo Deliberante y el gobierno su ejecutivo tienen el mismo sistema para interrelacionarse.
eso también hace a un sistema y a un gobierno digital. Entonces, ahí tenemos algunas cuestiones. Y esto, la periodicidad, digo, si yo entro, digo, ¿cuántos de los municipios en los que están acá tienen boletín oficial? Si ese boletín oficial se actualiza, digo, si entran a las páginas de los consejos deliberantes, tienen las órdenes del día, eso hace que un vecino pueda tomar mejores decisiones, pueda consultarle digo, acá estoy justo en una parte de lo que es el gobierno digital y lo que es la Smart City. Bueno, ahí mira, Y no es lo justamente, mismo, sí, perdona, que decime. hay dos personas que son concejales, que uno es de San Martín, que dice que todavía no se adhirió a los expedientes electrónicos, y otro es de José Cepaz, que dice que efectivamente no se actualiza nada. Y no estamos hablando del interior de la provincia, estamos hablando del primer cordón. O sea, si alguien está del interior y quiere ahí contar en verlo, dicen que tampoco, otra concejal también. Este, bueno, así que evidentemente lo que vos estás diciendo en La Pampa, hay Dagma acota también, que tampoco hay nada, o sea, todo esto es como nuevo. Hay que Pero trabajar mucho. imagínate, y es muy loco porque mientras vos podés abrir hoy una cuenta digital en un banco, digo, Brubank o no sé, digo, ahora no podés ver lo que hacen quienes deciden sobre, no sé, la recolección de tu basura, sobre el tendido, sobre el ABL, sobre tus impuestos municipales. O sea, hay cosas que hacen a un funcionamiento que fomenta una mayor integración social. Y no lo mismo que los datos estén sueltos, porque esto, bueno, la Big Data. La Big Data, chicos, habla de cantidad de datos, son macrodatos agrupados y para eso hay gente que estudia programas, sistemas para poder procesarlos. Y eso muchas veces, viste que vos abrís y muchas veces como esa pantomima que hacen algunos estados es, bueno, acá tenés estos datos y te suben, no sé, Excel que son imposibles de procesar, imposibles. Y la verdad que eso no tiene sentido para el ciudadano ni para el sector privado, digo. Y por eso es necesario que podamos pensar en datos que sean ay, me quedé, que puedan ser administrados y regulados de una manera constante, Compatible, digamos, sí. exacto, gracias, no me, y en el medio es importante que la sociedad sea parte de esto. La sociedad tiene la capacidad para poder generar nuevos inputs en la política pública. Pueden generar nuevas ideas y ser más creativos, porque la verdad es que los estados suelen ir siempre mucho más atrás de lo que la gente y el sector privado va. Entonces, ahí hay algo para, eh, para pensarnos, digo, y esto me parece clave, digo, yo acá lo puse como un recordatorio de no es necesario de a veces de pensar y irnos a Dubái o de irnos, no sé, Dios, recomiendo para los que les gusta esta temática, hay un libro que se llama Startup Nation, que es la historia de, bueno, del milagro económico de Israel en lo que es Israel como promotora de startups. No es necesario irnos ahí, digo, nosotros tenemos que pensar distintas las ciudades que tenemos. Y eso un poco lo hizo Tandil. Tandil agarró, digo, si conocen, Tandil tiene más o menos unos 150.000 habitantes y hizo foco, ellos tienen sin duda una gran expertise en lo que era el turismo, pero empezaron a trabajar, porque ellos están con la Universidad Nacional del Centro, empezaron a generar un ecosistema en donde hacen foco en el desarrollo de tecnologías vinculadas a lo digital, por ejemplo. Entonces, nada, empezaron a pensarse desde ahí, empezaron a trabajar mancomunadamente con la sociedad y en este caso, nada, fueron avanzando y hoy, lo han leído por ahí seguramente, Globan, uno de los creadores de Globan, que es un unicornio de Argentina, que se dedica a ingeniería en software, eh, armó un edificio sustentable en Tandil para promover
para promover la empresa y la industria y poder generar conexiones constantes con el entorno. Entonces, ahí hay todo un mundo a explorar con lo que vos tenés, ¿entendés? Digo, porque si no, es bastante, te quedás como a mitad de camino y decís, che, para, ¿cómo hago todo esto? Bueno, es esto, es los datos y también el vínculo con el sector privado, con el sector académico y empezar a potenciar. Los datos abiertos hacen esto, mejoran el gobierno, empoderan a los ciudadanos porque te ayudan a tomar mejores decisiones, pero también a reclamarlas. Crean oportunidades, digo, Globan es una gran oportunidad que nace, digamos, que se puede instalar en Tandil, nace de poder tener una convergencia entre los sectores. Y claramente nos ayudan a resolver el problema público. Le pone nombre y tarea a todo esto. Y bueno, y un poco avanzando en esto, porque aparte quiero que hable Facu y demás para eh, algunas experiencias sobre la atención ciudadana, que acá le puse el caso de Boti, que seguramente quienes, no sé, transitaron la pandemia a la ciudad de Buenos Aires y se hicieron hisopados, a todo el tiempo le ponían a Boti cuál era el resultado. Digo, fue un chatbot que tuvo 5 millones de conversaciones en un mes. Y es el día de hoy que si vas a la ciudad de Buenos Aires y querés estacionar, le preguntás, digamos, por así decirlo, y lo pone en consideración, te dice dónde sí, dónde no, nos ayuda y nos facilita. Esto está muy lejos de ser pensado en otros ámbitos. Digo, Corrientes, si hay alguien de Corrientes acá, tiene el Munibot que va hacia eso. ¿Qué pasa? Eso solo se logra con la cantidad de datos bien procesados. No es fácil de resolverlo si vos no tenés una integridad de datos, siendo responsables con esos datos, porque tenés que además proteger la privacidad de las personas, ¿viste? Entonces ahí tenés que tenés ahí algo muy interesante. Bueno, la ventanilla única también, digo, Mar del Plata, esta es una de las ventanillas que tiene Mar del Plata, que puedes hacer todos los seguimientos. Esto te ahorra tiempo, te genera facilidad en la información, y bueno, en ese sentido, nada, avanzamos y no es lo mismo, bueno, por algún tiempo, digo, los concejales que nos acompañan más nos podrán decir que no es lo mismo la información, la consulta, que la participación, y va escaseando a medida que vos vas avanzando en cómo te interrelacionás con el otro, cada vez va siendo como un triángulo invertido. La información siempre suele ser medio escasa y es unidireccional, es la que te proporciona el gobierno o el agente público. Y ahí arrancás con, bueno, ¿qué de todo eso se puede generar en consulta? Esa cuestión del uno a uno, de, bueno, charlemos y veamos. Y la participación es totalmente distinta y es lo que necesita una ciudad del futuro. Necesita que podamos sentarnos a planificar, que podamos sentarnos a converger en ideas. Para los que viven en la ciudad de Buenos Aires, la Plaza Clemente, por ejemplo, de la Comuna 13, fue una plaza, un espacio público que se planificó, que se hizo a medida de que se sentó a los vecinos del entorno y se pensó en qué era lo que necesitaba el barrio. Ahí era un baldío y necesitaban que dejaran de robar, que estuviera iluminado, que no se juntara nada, gatos, bichos, lo que sea. Bueno, y ahí empezaron a trabajar de una manera colaborativa. En esto, la clave es que el Estado es quien le permite hacer ese input de información y es quien termina teniendo la decisión final. El Estado nunca se corre de esa situación. Entonces, bueno, acá tenés algunas cuestiones que fomentan una sociedad distinta, una ciudad distinta, que son los presupuestos participativos, la planificación, esto que les decía de la plaza, y el diálogo sobre la gestión, que es poder sentarse con aquel que tiene todos los días una mirada que ejecuta la política pública y un ida y vuelta en esto. Ojos en Alerta es otro de los ámbitos que por ahí muchos municipios lo adoptaron, que realmente lo que hace es procesar datos también. O sea, no es solo comunicar de una actitud sospechosa o algo, sino que eso se releva
y empezás a generar mapas del delito. Los mapas del delito hoy nos ayudan a generar y a potenciar acciones que vayan mejorando a todo esto. Cuando vuelvo un poco para atrás, digo, pero cuando uno piensa en las ciudades, está bueno que pensemos en la tecnología y cómo esa tecnología va avanzando, pero no podemos mentirnos en el estadio en el que estamos y hacia dónde queremos ir. Nuestras ciudades, digo, ya sean en el conurbano o en el interior de la provincia de Buenos Aires o en el interior del país, tienen que generar una curva de aprendizaje y esa curva de aprendizaje se va dando, adquiriendo nuevas maneras, digo, es a través de la gobernanza, de generar nuevos métodos de participación y cogobiernos, de poder pensar una ciudad, un proyecto de ciudad, ¿sí? Nosotros tenemos ahí una mirada un poco más profunda de qué es lo que hace pensar a la ciudad, de poder generar esos nexos, son nodos de desarrollo las ciudades, nodos de comunicación, de diálogo. Entonces, no solo tiene que ver con la fibra óptica, tiene que ver con una articulación entre lo público y lo privado, tiene que ver con una articulación horizontal y donde nos repensemos todo el tiempo hacia dónde queremos ir, donde haya oportunidades para generarnos, digo, esto que les decía, el planeamiento estratégico, yo después les dejo el PowerPoint, más información de la que yo incluso les fui dando. No sé si por ahí ya si querés meterlo a Facu, como para que Sí, vaya no hay aportando problema. así, no. Yo les cuento, Facu, quién es un compañero, un amigo, y además, bueno, él fue invitado a la conferencia anual del Foro Económico Mundial en Davos en 2022 y fue elegido como uno de los 50 jóvenes menores de 30 años más influyente en el mundo. Escribió un libro que se llama El Estado Virtual. Bueno, es defensor cívico por el Centro de la Política de la Universidad de Stanford, así que Facu, nada, si estás por ahí, si querés desmutear, nosotros me alegro de verte porque es un montón que no te veo, te saludo y lo que quieras aportar a todos los que estamos acá, bienvenido sea. Hola Pato, hola Romy, hola a todo el mundo. Tengo la voz mega tomada, estuve con fiebre hasta las 12 del mediodía, así que un poquito de paciencia nada más, por favor. Pero mega alineado a todo lo que estaba comentando Romy ahora y felicitaciones ahora que te tengo cara a cara y no por WhatsApp, señora diputada. Eh, yo justamente el último año y medio aproximadamente estuve trabajando en el desarrollo de modelos de aprendizaje automático con inteligencia artificial. En un principio estos modelos los usábamos principalmente para cuestiones de la naturaleza. Meto acá tipo 30 segundos y después vamos de lleno a la ciudad. Eh, pero son los que estamos intentando hacer en un principio. Armamos una fundación en Suiza y el servicio que vendíamos era, por un lado, cómo transparentar el impacto de los proyectos de reforestación o de conservación a lo largo y ancho del mundo, cuando sabemos que muchos de estos, lamentablemente, su principal mecanismo de fondeo son las donaciones y que las donaciones, una vez que yo entrego el dinero, después a veces pierdo la trazabilidad de qué termina pasando con esto, ¿no? Entonces, a través de un mecanismo de sensores, de imágenes satelitales, de drones que pasaban por los lugares una vez cada 3, 4 meses, dependiendo, o si se llevaba una actividad puntual de plantación, por ejemplo, recolectando esos datos, tomando muestras tanto de ADN como del agua, como fotográficas, con aplicaciones de inteligencia artificial, para ir recolectando todo esto y armar una especie, en vez de Google Maps, tipo como el mapa de los bosques, y así logramos generar como, eh, digamos, bosques digitales gemelos de bosques existentes en el mundo real. Entonces, por un lado teníamos el impacto, que lo podíamos medir semana a semana, si algo se prendía fuego, cuál era el estado de la flora, de la fauna. La fauna es un tema muy importante y acá es donde empezamos a meter la AI y cómo lo vamos a llevar a la ciudad y al trabajo de los funcionarios públicos y de los empleados estatales. Una de las cosas que, por ejemplo, generamos en Paraguay, en una reserva de 280.000 hectáreas, Parque Nacional, sufrían, por ejemplo, de caza furtiva. Y si bien a veces había alertas tempranas, después nos desayunábamos que el guardaparque
o no había tenido los recursos para ir, o estaba muy lejos, o no había actuado de la forma que correspondía. Entonces, seteando cámaras con inteligencia que detecten no solamente la fauna y así como, bueno, pasó, no sé, un puma. Obviamente, cuanto más veces pasaba el puma, podemos decir pasó el puma 1 y diferenciarlo del puma 2 o así sea. En la medida que con las cámaras también íbamos identificando cazadores, personas que no tenían que estar en ese lugar, con armas, que también era identificable por imágenes, sacábamos una alerta temprana, se escribe en la blockchain para que lo pueda ver todo el mundo y de esa forma poder así ver después la reputación de si se tomó la acción necesaria, como no sé, ir y disparar al cielo como para alejar al cazador o ir a intervenir antes de que pase algo. Esto lo hicimos con Paraguay, fue un caso de, creo que, quiero decir de éxito, pero todavía en estudio, pero son los modelos que estuvimos desarrollando en el último tiempo. Y ahora llevándolo a las ciudades, parte de estos modelos nos permitían analizar con imágenes satelitales o de drones, con toda la información que habíamos capturado en el sitio, con imágenes perimetrales, del costado y demás, pudimos ir entrenando modelos para que detecten, por ejemplo, viendo la copa del árbol o imágenes de cerca de la hoja del árbol, detectar, por ejemplo, qué especie era. Entonces, con eso, pensando, fuimos a atacar a ciudades muy futuristas, ciudades de Arabia Saudita, Qatar, a fines del año pasado y algunas otras, que justo ahí Romy las estaba mencionando, que muchas veces llevan como el liderazgo en algunas de estas cuestiones. Lo que les propusimos fue, y acá, por ejemplo, esto tranquilamente se puede hacer en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un conteo del arbolado público, si no me equivoco, hace 5 años, que ese es un trabajo que es bastante manual, lleva un montón de tiempo y consume un montón, bueno, si consume tiempo, consume personas y consume dinero. Y después son datos que hay que ver cómo los procesamos y cómo los abrimos, por esto que estaba mencionando Romy, de que y alguien en el chat también lo mencionaba, que los datos no son de una gestión, no son del gobernante de turno, son de todos, y cuantos más datos abrimos, más cosas puede hacer el vecino, puede hacer el investigador de datos, puede hacer los periodistas, los medios, quien sea. Incluso a veces cuando quizás tenés un vecino que dice como, che, ¿por qué acá me falta, no sé, tal servicio? Bueno, ponerle a disposición que también pueda analizar quizás cómo se distribuye el presupuesto, cuáles son las empresas que ganan, cuáles son las que no. Pero no es únicamente una cuestión de darte un Excel lleno de datos inentendibles, porque si alguna vez trabajaron con datos abiertos, es un Excel con 400.000 líneas, una línea con muchas comas, puntos, dos puntos, comillas, que no se entienden si no tenés la preparación, y porque no está hecho para que lo lea un humano, está hecho para procesarlo a través de un software que te da una interfaz gráfica para que vos lo leas lo más humanamente posible. Entonces, no es solamente abrir el dato, sino que también es hacerlo legible y que el dato tenga valor para que se transforme de dato en información. Entonces, en el caso bueno, no voy a decir las ciudades, pero en estos casos puntuales estábamos hablando de Medio Oriente, lo que hicimos fue, pasando con un dron a 120 metros de altura, en alguna ciudad un poquito más porque tiene edificios demasiado altos, en un solo día podíamos mapear toda la ciudad con un modelo de inteligencia artificial, detectar cada uno de los árboles de la ciudad, marcarlo en un punto con una georreferencia. De esa forma, en cuestión de horas, ya tener un conteo del arbolado, tipo, bueno, tengo 100.000 árboles. El tema es que ahora todavía no sé qué árbol es cada uno, porque por la distancia y la calidad de la imagen, y depende si ya entrenaste tu modelo con ese tipo de vegetación o no, si te va a salir o no te va a salir. Entonces ahí tomamos un approach interesante, un poco con ciencia ciudadana y un poco metiendo nosotros algo más de mano con inteligencia artificial. ¿Qué hicimos? Acudimos a Google Maps. Así como les mencionaba el mapa de los bosques, terminamos acudiendo a, entre comillas, la competencia, a Google Maps, porque todos vieron que tiene la función esta de que, bueno, tiro al personaje ese y puedo ver de costado cualquier lugar de la ciudad donde haya pasado el auto. Entonces, nosotros sabiendo que en tal punto teníamos un árbol, y viendo que no estaba delimitado por paredes, por lo cual no era parte de una propiedad privada, de una casa o un conjunto de apartamentos, edificios, lo que sea, tirábamos, le pegamos a la API del servidor de Google, o sea, nos conectábamos al servicio de Google para hacerlo en lenguaje lo más llano posible, eh, mirábamos la imagen de costado y en base a eso lo comparamos con muchas bases de datos abiertas que hoy en día existen y podíamos decir como, bueno, ok, el árbol que está en Santa Fe al 5300 mide, según la imagen de tal año, tantos metros por distancia, el diámetro del árbol es tanto, por lo cual atesora, por ejemplo, tanto carbono, consume tanta agua,
Y en los casos de que, por ejemplo, puede ser, yo saqué la foto del dron hoy, pero el auto de Google pasó hace 3 años, hay árboles que me van a faltar si hubo un plan, por ejemplo, de, arbolado, de renovación del arbolado urbano, ¿no? Entonces, en esos casos, lo que hicimos fue abrir una plataforma donde marcamos como, che, acá hay un dato que nos falta, y la ciudadanía puede ir, tomar la foto, ayudarnos a ampliar la base de datos ciudadana, que estos después son datos abiertos para que todos puedan jugar y sacar las cuentas y hacer los modelos que quieran. Y fueron, digamos, recibiendo determinados premios por la participación en la recolección de estos datos, por lo cual no tuvimos que de golpe desplegar 500 personas a recorrer toda la ciudad, sino que fue los árboles que me faltan, nada más. Y ¿por qué toco el tema de los árboles para empezar? Cuando estamos hablando de datos abiertos, de ciudades del futuro, de ciudades inteligentes. Bueno, porque cada kilómetro cuadrado de arbolado que tenemos nos ahorra por persona en promedio, $83 al año. En el caso, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, yo acá tengo el número, los servicios ecológicos que brindan la cantidad de árboles disponibles que hay, llega aproximadamente a unos 189 millones de dólares al año en lo que refiere a la limpieza del aire, por lo cual previene enfermedades respiratorias por aproximadamente $900.000 por cada kilómetro cuadrado de árboles plantados que tenemos. Y esto después también tiene otros impactos, como por ejemplo reducir el consumo de energía, por ejemplo, para, no sé, acondicionar con aire acondicionado nuestros departamentos, hogares, oficinas, como Romy mencionaba el caso de Globant en Tandil, que hicieron este edificio mega sustentable. Eh, y, y hay un par de casos en Estados Unidos, por ejemplo, pueden ver, le voy a dejar el nombre de la ciudad, si quieren después les puedo mandar el documento, pero en la ciudad de Richmond, la universidad logró abrir datos del mapa entero de la ciudad y cómo está la distribución en términos de arbolado, y ahí descubrieron algo que hoy en día ya sabemos, hace 10 años quizás no era tan obvio, a no ser que estés muy en el tema, y es que lugares con menos árboles en verano, igual a más golpes de calor, igual a más llamados al SAME, en el caso de Buenos Aires, igual gente que, porque vive en estos lugares que o se desarrollaron después o fueron olvidados o lo que sea, eh, no únicamente, no solo que tienen, se ve agravada su situación de salud porque faltan árboles, algo tan básico como árboles, sino que además tienen que hacer un consumo mayor de energía eléctrica cuando generalmente son las familias más relegadas que tienen menos ingresos económicos. Entonces, los estamos castigando por dos vías. Y esto, por un lado, es como, bueno, ok, ¿qué hacemos con los datos una vez que los tenemos? Porque, por ejemplo, y acá, ahora vamos a Estonia, pero bajando a la ciudad de Buenos Aires, el otro día hablando acá con la amiga Romy, hay un caso interesante con el caso del subte, que cuando creo que fue 2013, se pasó a la ciudad ahí con Metrovía y Esbase, se planteó una nueva franja horaria, y hay un dato interesante que es que la ciudad tiene un laboratorio de datos, y está bien, yo entiendo que hay que negociar de por medio, tenés empleadores, tenés gremios, tenés la gente que utiliza el servicio, pero por ejemplo, cuando miramos, hay dos franjas horarias que son consideradas las dos franjas pico, una matutina y una vespertina, o la de la tarde. Perdón. En el caso de la tarde, está establecida que es de 6 a 8 de la tarde. Que si lo digo en voz alta, tiene sentido de que quizás ese sea el horario donde puedo pensar que hay más gente usándolo, porque es cuando salimos de trabajar, estamos volviendo a nuestra casa, o nos vamos a tomar una cerveza con un amigo en Palermo, o lo que sea el caso. Eh, pero en realidad, cuando miramos a los datos, y los datos están ahí, están abiertos para todos, vemos que el horario pico es de 4 de la tarde a 6 de la tarde. O sea, o pasó, o que la gente sale del trabajo antes, o es el impacto del trabajo remoto en las casas. El por qué no lo tengo, pero el que sí tenemos es el dato que nos dice la hora pico no es la que está pautada. Por ende, eso quiere decir que vos tenés más hacinamiento de personas en el momento errado, únicamente por no modificar cuál es la franja que tenés acordada con la gente de Metrovías. De vuelta, entiendo que hay negociaciones, entiendo que en la política hay un montón de cuestiones que no son tan fáciles como tengo el dato y se soluciona. Eh, Trabajé mucho tiempo con Pato y con Romy también, y con Maricel en la legislatura, así que estoy al tanto de lo difícil que a veces son los cambios. Eh, pero eso nos lleva a que, bueno, si tenemos los datos por un lado de la ciudad, después empiezan a estar los datos nuestros, los datos de los humanos, que cada vez que vamos a hacer un trámite,
siempre que vamos a hacer un trámite, tenemos que volver a dar toda nuestra información cuando ya la dimos 38 millones de veces. Entonces, hay un principio, por ejemplo, en Estonia, ahí como para empezar a meternos, que es que no puede haber datos duplicados, no te pueden pedir 2 veces un dato que el Estado ya tiene de vos. Eh, y esto es interesante porque, de vuelta, cualquier trámite que querés hacer, tenés que dar todo, tipo, no, el nombre, documento, teléfono, bla, todos datos que ya están. El tema es que están distribuidos en muchos lados, en bases de datos distintas, que no se comunican entre sí, y que en muchos casos está bien, quizás yo se lo di, por ejemplo, no sé, al ICB para tal cosa, y no quiero que lo tenga otra dependencia, otra dirección, porque no tiene nada que ver con otra cosa. Eh, entonces, acá empieza el concepto de soberanía humana de los datos. Y para graficarlo un toque, vayamos a cómo empieza la soberanía de los datos en Estonia, en este país que es un 99% digital, donde hasta se vota desde la casa de forma digital. De hecho, yo soy Te sumo, vos sos soy, ciudadano, bueno, te iba a hablar de la residencia. Estonia viven 1.300.000 habitantes, digo, tampoco pensemos, digo, bajémoslo a la escala, ¿no, Facu? Digo, y podés tramitar la residencia digital, es el único país en el mundo que podés tramitar la residencia digital y eso te permite abrir una empresa incluso, ¿no, Facu? te Me fui permite a abrir una tomar un empresa. mate mientras. No, perdón, porque viste, voy hablando ligero porque no quiero que nos pasemos mucho con la hora, entonces me fui quedando seco. Pero Igual te sí, digo que están todos tramitando la ciudadanía, Facu. uy, Casi 100 personas que estamos acá están todos googleando cómo se tramita. fácil, dale algo de plata, pero bueno, es como, tipo, estás comprando tu ciudadanía en otro país, en este caso una ciudadanía digital, que sí te permite como abrir una empresa allá, pagar los impuestos allá, que te lo facilitan todo, como acá eran las SAS, yo creo que la idea original de Facu Barretón, que es el que bajó el proyecto, viene un poco de allá, por más que tenemos modelos a la chilena y demás. Eh, pero fíjense lo importante, que es como, no te dice únicamente como, bueno, vení, y radicá tu empresa acá, sino que te dicen, ok, si vos radicaste tu empresa acá y yo el día de mañana te quiero cambiar, no sé, el cuadro taxativo a una política fiscal, vos entraste acá al país con determinadas reglas. Entonces, si yo las voy a cambiar, vos incluso tenés derecho a votar, porque justamente, o sea, es como la democracia más líquida que existe en el mundo, líquida en el sentido de que todos los días puedo interactuar con el soberano para manifestarle qué pienso de alguna otra cosa. O sea, no es que todos los días hay plebiscito, no piensen eso, porque si no sería un despelote. Pero si vos tenés una pyme, sea digital, como ciudadano nómade que no residís oficialmente allá, o que sí seas un ciudadano de allá y tengas una pyme allá, cada vez que van a tocar algo, como eso te impacta a vos, vos tenés derecho no a ir a la 9 de julio y manifestarte, que sí, obviamente lo puedes hacer en Estonia también, aunque tenés que pedir más permisos y demás, pero te van a consultar para que vos lo votes. Y en ese estado tan inteligente que empezaron a crear, yo sé que acá en la Ciudad de Buenos Aires está empezándolo a implementar, pero es un proceso que tarda tiempo, y cuando digo tiempo es años, porque hay que unificar la taxonomía de los datos, básicamente que todo esté en el mismo lenguaje, que todo esté en el mismo idioma, que no sea tipo Romina Braga en un documento y en otro Braga Romina, o Braga.r, porque tenemos que unificar esos criterios. Y lo que pasa allá, y el modelo que ellos tienen, que es un modelo de software abierto, que lo empezaron después de un hackeo masivo que se comió en el 2007, eh, y que abrieron al mundo, y como es abierto, todos podemos ver de que efectivamente funciona, que no hay trampas, que no es que nos están llevando el dato nuestro por acá, por allá. La ciudad lo estaba empezando a implementar, en la provincia de Neuquense, que también lo están empezando a implementar. ¿Y qué es lo que están empezando a implementar? Están empezando a implementar una tecnología que se llama X-Road, o Camino de la X, sería en español, lo puedo escribir ahora acá abajo, que es como el sistema operativo de los estados. Es una capa que permite interconectar los datos necesarios del punto A del estado del punto B sin que el ciudadano se tenga que molestar. ¿Qué quiero decir sin que el ciudadano se tenga que molestar? Vos en Estonia, y de hecho fíjense, ni siquiera te voy a decir en Estonia, en Finlandia, que aplica la misma tecnología, así que esto en algún momento vamos a tener un sistema global, que quizás sea este, como están conectados, los dos utilizan el mismo sistema. Si vos, por ejemplo, vas a ser madre, y sos de Estonia, pero justo estás de vacacionando en Finlandia, tiene el mismo sistema, y rompes bolsa, vas a parir,
estás en la plaza, llamás. En el momento que vos llamaste para pedir la ambulancia y que te lleven y ayudarte con el parto, Estonia se entera. En el momento que nace tu hijo, tu hija, la criatura, y le asignás un nombre, Estonia se entera. Entonces, el registro de las personas, vos no tenés que después ir con el bebé a sacar la fotito, esto. Es como, no, listo, nació Felipe Sánchez. Y como nació Felipe Sánchez, el sistema de seguridad social sabe que Felipe Sánchez ahora necesita un doctor a cargo. Entonces se le va a asignar cuál es el doctor al que va a ir, cuál va a ser su médico de cabecera. Se le va a asignar automáticamente, bueno, de en toda la escuela cerca o jardines cercanos que hay cupo, a cuál va a ir. Entonces ya la vida del ciudadano empieza a, no quiero decir a vivirse de una forma digital, pero se empieza a vivir sin las barreras físicas del Estado, en el que uno sencillamente hace las cosas y la información va fluyendo sin que uno tenga que ir dando permiso todo el tiempo diciendo como, no, dale, anotá de vuelta, DNI 37, ¿cuánto? Eso ya lo tienen. Pero parte de lo que ya lo tienen es que los ciudadanos eligen si hay dependencias que, por ejemplo, no quieren que tengan acceso a estos datos. Por ejemplo, si yo, no sé, hay una dirección X que no me gusta, yo en la aplicación lo puedo bloquear y si el día de mañana tengo que hacer un trámite con esa dependencia, puedo liberar mis datos un breve periodo de tiempo. ¿Vieron cuando en el home banking te pide, por ejemplo, un token que dura 30 segundos y se genera para validar tu transacción y que sos vos nada más? Bueno, bien, ahí la veo a Adriana y a Mónica que están asintiendo. En estos casos, por ejemplo, lo que sucede, y es más, y si tienen hijos o cuando íbamos al boliche, yo ya con 30 no me gusta más el boliche, pero cada vez que iba al boliche tenía que mostrar que mi DNI. Y en algunos boliches, ¿qué te hacen? Te sacan la foto del DNI, con una maquinita ahí, al toque. ¿Y por qué tienen que sacar una foto de mi DNI y obtener tipo mi nombre, apellido, dirección, documento, tipo de sangre, si soy donante o no, lo que sea? Cuando lo único que ese local necesita saber, por ejemplo, es mi edad. ¿Soy mayor de 18 años? ¿Sí o no? Es el único dato que necesitan. Bueno, lo mismo con el Estado, cuando, por ejemplo, vamos a hacer un trámite y necesitan, no sé, saber nuestro tipo de sangre, pero todo lo demás no tienen por qué saberlo, tipo, cómo están mis impuestos o cómo está, qué educación tuve. No, si vas al médico tiene que saber, ok, vos tenés, este es tu historial clínico médico, sos alérgico, no sé, a la penicilina o lo que sea, listo, es esa la data que tengo que saber y la usan y se elimina. O sea, esa información nunca queda duplicada en segundas manos que se la pueden apropiar y utilizar como quieran. Y cuando hablamos de cómo abrir los datos del Estado, porque acá el dato en realidad está cerrado, o sea, lo tiene el Estado, lo maneja de forma transparente, pero hay algo que mantiene el ciudadano y hay algo que mantiene el Estado. Eh, pero en algunos casos, cuando abrimos, por ejemplo, información sobre, no sé, cuánto pagamos un producto, obviamente eso está perfecto, a qué empresa, eso está perfecto. Pero hay veces que nos pasamos con la información que brindamos. Y no lo digo en el caso de las contrataciones. Que voy a tocar un caso que, por ejemplo, tengo una maestría en ciberdefensa y ciberseguridad, y en un trabajo que estábamos haciendo en la facultad, justo en época de pandemia, agarramos los datos que publicaba la ciudad todos los días, con, por ejemplo, bueno, los casos que se daban de alta, no, como eran los casos activos de COVID de cada día, ¿no? Entonces vos tenías un Excel con un montón de datos, y esto desde la facultad lo informamos, y después, no sé si era una secretaría, una dirección, un instituto o qué organismo era, pero tomó las medidas y tomó nota y lo cambió, pero los primeros datos que me habían empezado a publicar incluían la dirección de las personas. Tipo como llamó Mengano, llamó Patricia, que está ubicada entre Alem y, no sé, y tal calle, o Alem al 1500. Entonces, esa información no era necesaria. Era necesario quizás saber que sí hay una persona y que sí que el Estado tenga que fue Patricia, quizás, para poder atenderla de forma personalizada, pero públicamente, aunque no estaba el dato de Patricia completo, yo sabía que quizás era una mujer que vivía a esta calle que dije. Entonces, ¿qué me impedía a mí? Obviamente no lo hice, sencillamente fue un caso de alerta temprana ciudadana, de decir como, por ejemplo, che, es pandemia, hay gente que la está pasando mal, hay otra gente que se está abusando de gente que la está pasando mal. eh, Nada prevenía que una persona se ponga una pechera y diga, no sé, Ministerio de Salud, y te toque la puerta y diga, hola señora, y ya está, estoy dentro de tu casa y entré con toda la fe que vos me diste pensando que yo era un auxiliar de la salud. Y no era el caso. Entonces, abramos los datos, sí,
veamos qué abrimos. Y en la gobernanza de datos, que creo que es como el tema principal que vos, Romy, estabas tocando, es fundamental que la sociedad civil también se meta. Porque, a ver, no es para ningún quilombo ni nada, pero digo, porque fuera de joda, esto lo voy a decir puede sonar polémico, y no lo digo con ánimos de ser polémico, lo digo con ánimos de construyamos desde la ciudad, desde la ciudadanía, construyamos desde la política, construyamos en el sector privado también. Eh, en los casos, por ejemplo, de la detección de reconocimiento facial, muchas veces sucede, y no voy a hablar de Buenos Aires, extrapolémoslo y hablemos del mundo. Muchas veces se aplican estas tecnologías y nunca le preguntamos a la ciudadanía si estaban de acuerdo. Entonces ahí quizás a veces está bueno convencer a la ciudadanía de que participar de estos modelos tiene más beneficios que el problema que me puede llegar a traer el día de mañana si esos datos no se cuidan bien y se filtran. Entonces ahí también legislar como, bueno, estos datos se guardan, dale, se guardan. ¿Cuánto tiempo se guardan? ¿Necesito tener grabaciones de hace 10 años? Y capaz que ya no. Déjame ser libre. O el día de mañana cuando tengamos Argentina, y de hecho, si hablamos de reconocimiento facial, en Irán hay un problema ahora bastante grande, desde la vuelta de los talibanes, que por ejemplo la están utilizando, y esto claramente por suerte no es el caso de nuestro país, pero lo están utilizando para detectar a mujeres que vayan sin el velo. Entonces es una tecnología que si bien se puede usar para el bien, como por ejemplo ir a buscar a una persona con pedido de captura, en las manos equivocadas se puede usar para cosas terribles. Entonces, el poner en un sistema de checks, de balances, de decir como, bueno, esto sí, esto no, no es únicamente pensando en quién gobierna hoy, en cómo usamos los datos hoy, sino también en pensar qué puede pasar con ese dato, quién lo va a tener el día de mañana. Digo, ahí estaba hablando, perdón, estoy viendo, Leyendo el chat. estoy leyendo el chat, hay un montón de cosas. Estonia, sí, y después Sí, 50%. están dando, No, Pero el a tema ver, es están quiero, dando quiero los datos. sumar algo Bueno, a Nelson, que la idea de un poco de la charla de hoy es como decir, bueno, estamos acá, con un poco con lo que comencé yo contándoles, che, la sociedad argentina, nuestras ciudades tienen un potencial como ciudades intermedias, hay que hacer una bocha de cosas que tienen que ver con los datos, con realmente estructurarlas, pensarlas, digo, la semana que viene yo ya hago spoil, pero eh, va a venir a charlar con nosotros el secretario de Planificación de Trenquelauquen, que es una ciudad de 50.000 habitantes, que cómo fue transformando algunas cuestiones, digo, no es Tandil, no es Dubái, es acá Trenquelauquen, y que podríamos pensarlo distinto. Lo que sí podemos ver es lo que dice Facu, es, che, hay un universo tremendo que nos puede dar la tecnología, el dato bien procesado y la inteligencia artificial. Digo, ahí creo que es el canal de no caer tan angustiados en lo que tenemos, ¿no? no, y de hecho, mirá, aparte, si me perdón, permitís, Facu y Romy, que mientras ustedes hablaban y hacías referencia a los datos y al uso, hace poco tuvimos un caso lamentable, que fue muy tremendo, que es el tema de Lucio, que había pasado por diferentes salitas y diferentes hospitales y en ninguno, nadie cruzó esos datos. Entonces, vos hablabas de eso y a mí se me cruzó este caso y digo, bueno, con un gobierno inteligente, con una política pública detrás, en donde también intervenga el ciudadano, ¿cómo podría ser diferente, ¿no? Eso era lo que les quería acotar, los diferentes usos que se les puede dar a todo esto. sí, y quería comentar un caso de uso que vi el otro día, hace 6 semanas más o menos fui a Uruguay a visitar a un amigo en Montevideo, que tiene una empresa que le brinda servicios al Estado, y hacen algo que me parece genial, que ellos agarraron una combi, básicamente, y le pusieron como un alerón, como los autos de carrera atrás en la cola del auto, y ahí pusieron un par de cámaras. Las cámaras van mirando hacia abajo, hacia el camino, hacia el cemento todo el tiempo, hacia la calle, y empezaron a andar con el auto primero por Montevideo y después por las rutas de Uruguay. Y cada vez, por ejemplo, que van detectando, no sé, un pozo, un bache, lo que sea, la cámara lo geolocaliza y crea el mapa y dice como, che, bueno, acá hay que intervenir, acá pasa esto. Y esos datos todavía no están abiertos, ahora están en fase de recolección,
Pero fíjense qué sencillo que es. ¿Por qué digo que es sencillo? Porque primero son, auto se consigue, bien. Después, bueno, ponen un armazón, una estructura ahí como para que tenga algo para sostener las cámaras. Después el auto tenía 4 cámaras, se consiguen. Y ahora viene la parte que me dicen, ah, bueno, pero el modelo de inteligencia artificial es re complicado. No, es gratis. La inteligencia artificial hoy en día, la mayoría de los modelos buenos, si no terminan de ser gratis, sale muy poco utilizarlos. En este caso se utiliza, por si alguien no quiere googlear, uno que se llama Waldo 2, Waldo con W, de hecho, perdón, Waldo 2.0, y sirve para detectar de todo, tipo, de cómo está si tenés amontonamiento de personas en un lugar, para contar, por ejemplo, de un dron cuánta gente hay en una manifestación, para ver la cantidad de autos circulantes en una rotonda, en un camino, en un peaje, lo que sea. Pero ellos en este caso lo están usando para ver como, bueno, ok, ¿dónde están los problemas de la carretera, del camino, de la calle? Así el Estado puede ir e intervenir y arreglar ese problema al vecino. Y acá, y yo con esto ya me callo, a no ser que alguien quiera intervenir o consultar algo, yo creo que lo que hay que dar vuelta es un poco a la ecuación. Nosotros, desde que nacimos, desde el momento que nuestros padres nos llevaron al registro civil y dijeron como, en mi caso, bueno, este bebito de Facu, acá está la foto y acá están las huellas. Nosotros, desde que nacimos, lo único que hacemos es darle información al Estado. Ahora, el paradigma que hay que cambiar es que esa información que le dimos al Estado, el Estado somos nosotros. Entonces, es hora de que esos datos, que siempre tiene únicamente el que está de turno, que vuelvan a ser nuestros y que ceder ese pedacito de control o de participación en el manejo de los datos no es perder poder, sino que es compartirlo, compartir la torta, acrecentarla, para que se puedan crear nuevas cosas. Por ejemplo, si te digo únicamente España, como para decirte Unión Europea, pero no el país más grosso de la Unión Europea, sino el país que tiene el segundo país con mayor tasa de desempleo de toda la Unión Europea, con datos abiertos que el Estado pone a disposición de todos, empresas privadas aportan, que generan, digamos, riqueza todos los años, más de 300 millones de dólares. Esos son puestos de trabajo, son ahorro que le hacen al Estado en estudios, porque a veces está la data, pero a nadie le pinta estudiar determinada cuestión. Y para cerrar, hay un gráfico que hoy no tengo, hoy estoy malo, tipo, no estoy con mi compu de verdad, tengo la voz Lo tomada, estás dando todo. lo estoy dando todo, tipo, aguante la República. Pero, ay, no me lo quiero olvidar. Eh, hay una tabla, de hecho pueden googlear los rankings, por ejemplo, de países con mayor nivel de desarrollo humano, y después, si vos comparás la tabla de países con mayor índice de desarrollo humano y lo comparás con los países con mayor índice de transparencia, hay un match, hay un match. Sí. Pero hay una diferencia, que cuando vos empezás a ver después, hay otro ranking que suena parecido, pero no es igual, y esto googleenlo porque a veces es medio difícil ver la diferencia, pero después tenés el ranking de gobierno abierto, que no es lo mismo que transparencia sola, gobierno abierto son muchas más aristas. En el ranking de gobierno abiertos empezamos a ver otros países que no son los mismos en la tabla, y ahí me gusta pensar, de hecho esto lo escribí hace poco, ahí comentaba Pato, escribí un libro que se llama El Estado Virtual, si alguien lo quiere ver, gratis, ebook, lo que sea, elestadovirtual.com, y uno de los casos que toco es que planteo si podemos cambiar la ecuación y decir como, bueno, ¿acaso me trabé, perdón, ¿acaso gobierno abierto, perdón, si tenemos más gobierno abierto, eso nos da más transparencia y eso nos puede llevar a tener entonces un mayor nivel de índice de desarrollo humano? Es cambiar el orden de los factores de la ecuación nada más. Pero, y eso es algo que está en nuestro control. Abramos los datos, a partir de ahí generamos la transparencia y hoy en día sí sabemos que más transparencia igual más desarrollo humano. Veámoslo. No sé si es para un Nobel, pero es lo que tengo para decir. No, tal cual, es reflexionar a todos la importancia de los datos, porque es clave cómo usamos los datos, qué disponibilidad hay, y con eso poder generar sociedades mucho más igualitarias, donde la brecha ciudadana es muchísimo más, se reduce mucho la brecha, entonces ahí me parece que es clave. Digo, y un dato con Argentina, que hay un informe de Argencom, que nada más allá de la situación, dice que hay más de 100 municipios, ¿sí? De menos de 150.000 habitantes, que tienen la potencialidad de ser como Tandil en el corto plazo. Es inminente, digo, ciudades como, bueno, Olavarría, Necochea, Luján, ahí te, Facu de Olavarría, pero
Digo, y en el medio, digo, en Córdoba, en Misiones, hay en todos lados esa potencialidad. Lo que sí tiene que haber es un uso real e inteligente de parte del Estado en esos datos y de los ciudadanos de saber el poder que tienen esos datos, de poder pedirlos, de poder trabajar con esos datos y que haya un ecosistema virtuoso en todo esto. Así que esto es como lo que creo que por ahí queríamos un poco trabajar con Facu, de poder mostrarles dónde estamos, a dónde se puede ir y todo lo que se puede generar y que no, a veces no requiere grandes presupuestos, sino requiere cambiar la cabeza, cambiar este eje de donde nosotros lo miramos, ¿no? Y un dato más a lo que le gusta leer, hay un libro que se llama Ciudades del Futuro, que pone algunos temas sobre las smart cities, muy llevado a los extremos de cómo sería una ciudad, vivir en una ciudad virtual, cómo sería el metaverso, digo, que creo que está bueno que nos ayude a repensar y generar, digo. Y les recomiendo el libro de Facu que genera varias interrogantes que te potencian. Bueno, muy interesante. Ahí siguen acotando, bueno, Nelson ahí nos está contando que en el 2014 asistió a una conferencia de gobierno abierto, que se generó por Aval Medina y que hasta el momento no se generó nada de eso. Así que esperemos que se vaya tomando la posta. En la clase que viene vamos a ver el caso en primera persona, que es de Tandil. Agradecerte, Facu, muy claro todo. Romy también. Bueno, nos vemos el jueves que viene, a la misma hora, a las 17 horas. Seguramente, Romy, vas a poder terminar, no sé si te había quedado de algo de hoy. Si tienen alguna pregunta después, Facu y Romy, ahí si quieren dejar el tema de redes o algún correo electrónico, aprovechen ahora también. Pero bueno, nada, esto es muy interesante. Muchísimas gracias para todos. Sí, queda grabado. Voy leyendo, les voy leyendo y ahí están todos los agradecimientos y las felicitaciones para ustedes, chicos. Así que cualquier cosa nos van dejando el correo y sí, vamos a compartir el material que hizo Romina. Bueno, gracias a todos y a todas. Romy, no sé si tenés algo más para decirnos. Ahí está el Instagram de Romina, que es Romy Braga. Bueno, Facu, después déjalo por ahí también. No, Y hoy, agradecerles a todos y también generar como esta mirada optimista de que hay mucho, si bien hay poco que se hizo, hay mucho por hacer y también esto de pensar de que la creatividad en esto es muy importante, de que podamos salir y repensar las ciudades, de que muchas veces que no nos vengan a decir que el presupuesto no alcanza, porque una luz en un lugar indicado no solo es iluminación, sino es seguridad, sino también es potenciar una mirada de tránsito, de contaminación. Digo, todos esos datos se pueden generar con poca guita y pueden cambiar nuestra forma de vivir. Así que nada, agradecerles a todos el tiempo. Facu, como siempre, es hermoso poder compartir con vos un momento y más cuando traes tantas ideas innovadoras. Y el PowerPoint lo compartimos, no hay drama. dale, la clase que viene. Y bueno, nos seguirá acompañando la lluvia por unos días más. Que tengan todos un buen fin de semana, una buena semana. Espero verlos el jueves que viene. Recuerden, a las 17 horas, Romina con el representante de Tandil van a estar dando testimonio de cómo vamos a llegar a estas tan deseadas Smart Cities. Gracias, chicos.